Muy buenos días, estimados hermanos y hermanas. Es un gusto en este sábado estar una vez más en su canal, en este programa, en este ministerio que tenemos. Vamos a llevar a cabo un estudio este día, un estudio acerca del estado de los muertos. Ya hemos hablado de eso, pero hoy queremos ahondar más porque es un tema muy importante. Así que ahí donde estás, te invito a que inclines tu rostro. Vamos a pedir que nuestro Dios sea nuestro director. ¿Te parece? Vamos a orar. Querido Padre Celestial, muchas gracias esta mañana por la vida, por la salud, Señor, por la oportunidad de estudiar tu palabra. Rogamos en el nombre de Jesús que este mensaje pueda llegar a las mentes, a los corazones de las personas y tu nombre sea glorificado, que tu palabra sea exaltada, Señor, y que muchas almas sean alcanzadas para tu reino eterno. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, queridos hermanos y hermanas, el estudio de esta mañana es una continuación de lo que vimos la semana pasada. En el estudio anterior hablamos acerca del estado de los muertos. Dijimos que es muy interesante entender este fascinante tema, porque aclarando esto, hermanos, se derriban muchas falsas teorías acerca del estado de los muertos y acerca de las doctrinas que afectan el cristianismo. Entender el estado de los muertos es crucial para entender la palabra de Dios. Porque si creemos que Jesús en su palabra asegura que los muertos nada saben, como leímos en Eclesiastés, eso echa por tierra muchas doctrinas falsas, como la creencia del infierno ardiendo en este momento, como la invocación de los santos, incluso para el espiritismo. Si acepta lo que la palabra de Dios dice, que los muertos están descansando y están en una pausa hasta que Jesús venga, entonces no hay necesidad de invocar a los muertos porque ellos no pueden responder. Entonces esto aclararía muchas dudas. Debemos ser honestos y sinceros al estudiar la palabra de Dios. Tenemos que tomar en cuenta los pros y los contras. No se trata solamente de usar unos cuantos textos que puedan respaldar lo que yo creo, sino también estudiar aquellos textos que parecen dar una idea diferente de lo que la palabra de Dios ya dice. Así que la honestidad sobre todas las cosas. No puedo hacer una doctrina yo leyendo un solo texto o leyendo un texto fuera de contexto. Necesito ser honesto con lo que estamos estudiando. Así que te voy a invitar a que esta mañana abras tu Biblia ahí donde estás. Y si estás viendo este video en otro momento, no importa en qué momento estés, puedes pausar el video, puedes agarrar tu Biblia y comprobar lo que estamos estudiando. No se trata de hacer un debate, no se trata tampoco en un debate si yo tengo la razón o no la tengo, o dejar mal a alguien. Se trata de salvación, se trata de conocer a Dios de la mejor manera, como su palabra lo explica. Y a partir de ahí, entonces, solo entonces, hermanos, puedes empezar a tener paz y seguridad en este mundo en el que nos estamos moviendo. Así que vamos a analizar este texto. Busca por favor en el libro de Isaías, en el Antiguo Testamento. Vamos a analizar textos del Antiguo Testamento y textos del Nuevo Testamento que tienen que ver con el estado de los muertos. ¿Están los muertos ahora en el cielo? ¿Los muertos justos? ¿Están los muertos injustos ahora en el infierno? ¿O dónde están? ¿Qué pasa con los muertos? ¿Dónde están? ¿Están disfrutando del cielo los que fueron buenos? ¿Están atormentados los que fueron malos? Muchas personas aseguran haber viajado al infierno y haber escuchado a los muertos retorcerse. Han dado testimonio de esas cosas, aunque la Biblia dice que nadie que ha muerto, según el libro de Job, puede ir y puede regresar. No se puede hacer eso, porque los muertos están descansando. También hay testimonios, acabo de leer un testimonio de un hombre, de un sacerdote,
católico romano que se llama el Padre Pío, y él aseguraba hablar con las almas del purgatorio. Incluso venían las almas del purgatorio y hablaban con él y le pedían favores para sacarlos de ese tormento. Y él hacía misas y entonces los liberaba. Pero ¿es eso lo que la Biblia dice? No importa, miren, mi querido hermano, si eres una persona buena o tratas de ser bueno y crees que por eso lo que tú consideras que es bueno es correcto. Todo lo que yo creo tiene que estar respaldado por así dice Jehová o así dice la Escritura. Así que en el libro de Isaías, en el capítulo 26, dice así la palabra de Dios. Escucha por favor con atención y con honestidad en tu corazón. Dice así la palabra de Dios en el versículo, voy a leer desde el 18. Capítulo 26 de Isaías, versículo 18 en adelante. Dice así: concebimos, tuvimos dolores de parto, engendramos como viento, salud ninguna hicimos en la tierra, ni cayeron los moradores del mundo. Y luego dice: tus muertos vivirán, junto con mi cuerpo muerto resucitarán. Y escucha la siguiente frase: despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío, cual rocío de hortalizas, y la tierra echará los muertos. Y luego dice el 20: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, en un momento, en tanto que pasa la ira, porque he aquí que Jehová sale de su lugar para visitar la maldad del morador de la tierra contra él, y la tierra descubrirá la sangre y no más encubrirá sus muertos. Dice la palabra de Dios: anda, pueblo mío, y entra en tus aposentos. Hay un momento en que Jehová visitará esta tierra, tomará a sus hijos y los llevará en algún lugar, y estarán por un momento escondidos, porque aquí en la tierra habrá ira. Pero me gustaría que pusieras atención, mucha atención, en el versículo 19, cuando dice: tus muertos vivirán. No dice que están viviendo ahora, vivirán. Junto con mi cuerpo muerto resucitarán. Y hay una palabra muy importante: despertad y cantad, moradores del polvo. Despertad y cantad. Cuando a alguien se le dice que despierte, es porque estaba dormido. Estaba dormido. Entonces quiere decir, querido hermano y hermana que me escuchas, que los muertos están dormidos. Esta es la idea que la Biblia tiene acerca del estado de los muertos. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento presentan a los muertos como estando dormidos. No es solamente este texto que habla acerca de que los muertos están dormidos y que van a ser despertados. También en el libro de Daniel, en el mismo Antiguo Testamento, en el capítulo 12 de Daniel, en el versículo 1 y 2, escucha cómo dice la palabra de Dios, porque, hermanos, esto es muy claro. No podemos nosotros, si la Biblia dice que los muertos están dormidos, ¿por qué decir que los muertos están disfrutando? O que los muertos están siendo ahora, hermanos, atormentados. Mira lo que dice Daniel capítulo 12, versículo 1. Dice así: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe. Hay una discusión en el cristianismo mismo acerca de este personaje. ¿Quién es Miguel? Hay una discusión muy fuerte. Algunos aseguran que Miguel es un ángel que
hay una serie de arcángeles y que Miguel es uno de ellos. Personalmente creo que Miguel es Jesús. Porque este Miguel, cuando se levanta, ocurren cosas que solo ocurren cuando Jesús se levanta. Porque dice aquí que en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Dice la Biblia que cuando Miguel se levante, habrá tiempo de angustia como nunca ha habido sobre la tierra. Esto quiere decir que esa tribulación, porque dice que es tiempo de angustia, y luego agrega este mismo versículo, cual dice, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Cuando Miguel se levante, habrá una gran tribulación, cosa que ocurre cuando Jesús venga. En el Evangelio de San Mateo se menciona otra vez a Jesús y dice que habrá tiempo de angustia como nunca hubo. Así que si tú juntas los dos pasajes, quiere decir que esta tribulación es la misma tribulación. Porque no puede ser que haya una, que no va a haber otra como esa, y luego Jesús dice que cuando Él venga habrá otra tribulación como nunca ha habido, entonces esa anula la otra, a menos que esté hablando de la misma persona y del mismo acontecimiento. Luego dice, más en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Tiempo ahora, querido hermano y amigo, de que tu nombre sea escrito en el libro de la vida. Es ahora el momento que tienes para escribir tu nombre en el libro. Pero mira lo que dice el versículo 2, y es muy interesante. Y muchos de los que duermen, escucha la palabra, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Así que este despertar, cuando Jesús venga, porque es en esa ocasión cuando los muertos van a ser resucitados, y según aquí dice que cuando Miguel se levante, los muertos se van a levantar. Escuche con atención. Jesús se levanta y entonces los muertos resucitan. Miguel se levanta y los muertos resucitan. No es el tema en este momento explicar quién es Miguel y por qué se considera que Miguel es Cristo. No es el tema. Pero sí quiero explicarte que cuando este Miguel se levante y que cuando Cristo se levante de su lugar, ocurre este acontecimiento. Que los que están durmiendo en el polvo de la tierra serán despertados. Pero lo importante que yo quiero enfatizar esta mañana es que cuando Jesús venga, los muertos serán despertados. Despertados. Esto indica, querido amigo y hermano, que entonces los muertos ahora están durmiendo. Están dormidos. Y aquí dice que los justos a vida eterna y los otros a vergüenza y confusión perpetua. Tanto los justos como los injustos serán despertados en ocasión cuando Jesús venga. ¿Qué te parece ese texto? Pero sería honesto quedarme yo con esos textos nada más y no leer el Nuevo Testamento, porque alguien podría decir, sí, hermano, pero eso lo decía el Antiguo Testamento. Ahora en el Nuevo Testamento se dice otra cosa diferente. Quiero decirte que el Antiguo Testamento no contradice al Nuevo y que el Nuevo Testamento no contradice al Antiguo, porque tanto lo uno como lo otro fue inspirado por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no se contradice. Y aquí es donde debe entrar la honestidad. Hay personas que leen un texto de un libro, y luego quieren decir a ese mismo libro lo contrario en la parte final. No puede ser así. Si tú lees Isaías al principio y lees Isaías al final, tienes que tener una idea compacta.
Es una misma idea, no puede ser. Isaías dijo aquí una cosa, Isaías dijo acá otra, no puede ser así, es el mismo escritor. Así que debe de haber honestidad en el estudio de la palabra de Dios. Por eso no podemos nosotros decir, bueno, vamos a cerrar la Biblia y aquí dice que los muertos estaban durmiendo y se acabó. No puede ser así. Tengo que ser honesto y tengo que estudiar todos los textos que hablen sobre el mismo tema. Así que vamos a ir ahora al Nuevo Testamento. Así que busca este texto que vamos a estudiar en el libro de Juan, capítulo 5, en el Nuevo Testamento, por favor. Juan, capítulo 5, quiero leer desde el versículo 24 en adelante. Juan, capítulo 5, versículo 4 en adelante. Por favor, dice así la palabra de Dios. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado, dice Jesús, son palabras de Jesús, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas pasó de muerte a vida. Este es un versículo de seguridad. El que cree mi palabra y cree al que me envió, escucha lo que dice, tiene vida eterna. No dice tendrá, tiene. Desde el momento que te atreves a creer en Jesús y en su palabra, tienes vida eterna. Es decir, tienes la seguridad de que cuando Jesús venga, tú vas a ir con él. Dice que el que cree en su palabra y el que le envió tiene vida eterna y pasó de muerte a vida. Qué hermoso es creer en Jesús, tener la seguridad que si Jesús viene, tú estás seguro porque pasaste de muerte a vida. Tu salvación, querido amigo y hermano que me estás escuchando, no depende de lo que tú haces. No depende de ningún tipo de obra, depende de Jesucristo, porque te atreviste a creer. Ahora, el creer necesita llevar obras. Las obras son fruto de la salvación, no es el medio de la salvación. Dice el versículo 25. De cierto os digo, vendrá la hora. Y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Los muertos oirán, futuro, oirán la voz del Hijo de Dios. No la están oyendo ahora, porque los muertos están descansando. Pero llegará el momento cuando la oirán. Ahora no están en el cielo alabando a Dios. Se escucha muy hermoso cuando te dice, mira, tu familiar, tu hijo, tu papá, tu mamá, está en el cielo alabando a Dios. Se escucha bien. Pero no es eso lo que la Biblia dice. La Biblia dice que están en un descanso y que vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo de Dios. Versículo 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así dio también al Hijo que tuviese vida en sí mismo. También le dio poder de hacer juicio en cuanto es el Hijo de Dios. No os maravilléis de esto. No te alarmes de lo que te digo. Porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Cuando todos los que están en ¿dónde? ¿En el cielo? No, los que están en los sepulcros. Cuando todos los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo de Dios. Entonces, ¿los muertos dónde están? ¿Están en el cielo? ¿Están en el infierno? ¿Sabes que la Biblia habla de un infierno? Pero no del infierno que tú te imaginas. Porque cuando tú escuchas la palabra infierno, inmediatamente a tu mente, sin saber qué es, tu mente te lleva a un lugar de fuego. Pero ¿es eso lo que la Biblia dice? ¿Es de ese infierno que la Biblia habla? Por eso es importante que estudiemos con mucho detenimiento la palabra de Dios.
Si es cierto que la Biblia habla de un infierno, pero no del que te estás imaginando. El infierno bíblico es otro. La Biblia dice aquí, en el versículo 28, no te maravilles de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros, todos oirán su voz. Eso indica que no la están oyendo ahora. Y los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida. ¿Ok? No la tienen ahora, saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron mal a resurrección de condenación. Así que no hay condenados ahora, sino hasta la resurrección. Porque saldrán a resurrección de vida y a resurrección de condenación. Si la resurrección no ha llegado, entonces no están siendo condenados. Y si no están siendo condenados, sería una injusticia de parte de Dios meter a alguien al fuego ahora sin antes haber sido sentenciado. ¿Qué te parece? Sería como que la corte de este país ahorcara a una persona y después la juzgara. ¿Verdad que no es así? Primero se tiene que juzgar y después su sentencia. El apóstol Pablo también puso su granito de arena en cuanto al estado de los muertos. ¿Saben que el apóstol Pablo hizo una defensa poderosa ante un gobernador, ante Félix, y él habló de la resurrección porque la esperanza de los apóstoles, de los cristianos, estaba puesta en la resurrección, no en la muerte. Muchas personas piensan que al momento de morir, entonces ya están disfrutando de las cosas celestiales. Miren, no es eso lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios dice que la esperanza del cristiano es cuando Jesucristo aparece. Y esto fue lo que el apóstol Pablo defendió. A veces se ponen en boca de Pablo, de Pedro, cosas que ellos nunca creyeron. Cosas que confunden al cristianismo. En el libro de los Hechos de los Apóstoles encontramos una defensa del apóstol Pablo. En el capítulo 24 de Hechos 24, el apóstol Pablo fue tomado preso y fue enjuiciado. A él se le hizo un juicio, ¿verdad? Y se encontró frente a un gobernador que se llamaba Félix. Y aquí en el capítulo 24 de Hechos, dice así, después de que él expone su creencia y el por qué, le pedía razones del por qué había sido arrestado. Versículo 14, 24-14 de Hechos de los Apóstoles, dice así: esto empero te confieso, que conforme a aquel camino que llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo, escucha, todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Así que Pablo era un fiel creyente de la ley y los profetas. No era alguien que desechó todo. Algunos piensan cuando Pablo dice yo lo tuve todo por basura. No, es que entonces Pablo toda la enseñanza de la Torá lo echó a la basura. No, él se refería, queridos hermanos y amigos, a todas las tradiciones del judaísmo. No en realidad a la palabra de Dios. Y en el versículo 15 dice: teniendo esperanza en Dios, que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos, la cual también ellos esperan. Dice el apóstol Pablo que va a haber resurrección de justos y de injustos. Oiga, la palabra de Dios es clara. Si va a haber una resurrección para recibir nuestra recompensa, esto indica, queridos hermanos y amigos, que ahora en este tiempo no hay nadie que esté disfrutando de la gloria, ni tampoco que esté siendo atormentado. Cuando nosotros creemos en estas doctrinas, que no son bíblicas, son antibíblicas, damos pie al espiritismo. Le abrimos la puerta al enemigo, porque de esa manera él puede comunicarse, hacerse pasar por un vivo, pero está muerto en realidad. La Biblia dice que hubo una lucha en el cielo, donde hubo una guerra
entre Satanás y Cristo, en el cielo mismo. Y que muchos ángeles que eran leales se volvieron enemigos de Dios y se volvieron amigos de Satanás. Y esa lucha que se llevó a cabo en el cielo, según Daniel capítulo 12, versículo 7 en adelante, donde hubo una batalla, aunque no se narra cómo fue la batalla, sí se narra el resultado. El resultado dice que Satanás y sus ángeles fueron echados del cielo y fueron lanzados a la tierra. Por eso dice el apóstol, ay de los moradores de la tierra, porque Satanás ha descendido teniendo gran ira. Pero no vino solo, vino con la tercera parte de los ángeles que se rebelaron contra Dios. Y ellos hicieron su morada en esta tierra. Y ellos pueden hacerse pasar por un muerto. Pueden hacerse pasar por un santo, por una virgen y por todas aquellas cosas en las que la gente pone su confianza cuando se aleja de la palabra de Dios. Por eso, queridos hermanos y amigos, ustedes pueden ver, sobre todo en países como Sudamérica, Centroamérica, donde ha habido muchas apariciones de santos y vírgenes, aún los troncos de los árboles sangran, se escuchan cosas, la gente ve duendes, aluches, no sé qué tan tipo de cosas. Son espíritus inmundos que un día estuvieron en la presencia de Dios, pero que se rebelaron. Y cuando tú le abres la puerta a la inmortalidad del alma, le abres la puerta al enemigo. Por eso es importante, muy importante, que puedas entender este tema acerca del estado de los muertos, porque eso aclara, queridos hermanos y amigos, que no hay vida después de la muerte. Por mucho que tú seas honesto y sincero y quieras decirle al mundo que fuiste al infierno y que regresaste, no se puede. Hay otros que hablan de que fueron al cielo, lo vieron y regresaron. No se puede hacer eso. Los muertos no pueden regresar a su lugar, dice el libro de Job. Y la palabra de Dios no puede ser alterada. Es lo único que no puede ser alterado. Lo que está escrito para tu enseñanza y para mi enseñanza. Mira, cuando Jesús estaba en esta tierra, Jesús era un hombre que también como nosotros amaba a las personas, le gustaba tener amigos. Y Jesús tenía un amigo muy especial que se llamaba Lázaro. Él siempre iba a ese lugar en Betania y ahí se quedaba, ahí comía, era amigo de la familia. Una familia compuesta por tres, Marta, María y Lázaro. La Biblia narra varias ocasiones en que Jesús estuvo con ellos, en varias ocasiones. Pero en el capítulo 11 de Juan, dice que en el versículo 1, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, era la que ungió al Señor con ungüento y limpió sus pies con sus cabellos. Enviaron pues sus hermanas a él diciendo, Señor, he aquí al que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, mas para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y dice el 5, y amaba a Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Los amaba. ¿Saben, hermanos, qué hermoso es que la palabra de Dios diga que amaba a Jesús a tu persona? Que amaba a Jesús a Manuel, a Lázaro, a Carlos, a Carlita, a Juan, a Luz, a María, a José, y amaba a Jesús a estas personas. Cuando Jesús se expresa así, es porque eres amigo de Jesús. Luego dice, como yo que estaba enfermo, se quedó aún 2 días en aquel lugar donde estaba. Luego después de esto dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Dícenle los discípulos, Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte. Y otra vez más allá. Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anduviere de día no tropieza porque ve la luz de este mundo.
Mas el que anduviere de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dice, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle del sueño. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, será salvo o sanará. Mas esto decía Jesús de la muerte de él. Y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces pues Jesús les dijo claramente, Lázaro está muerto. Lázaro se murió. Así que para Jesús una persona que muere no está en el infierno ardiendo, tampoco está en el cielo disfrutando. Para Jesús una persona que muere está dormida. Lázaro, nuestro amigo, duerme. Lázaro duerme. Pero yo voy para despertarlo. Voy a ir a despertarlo porque él está dormido. Querido amigo, querido hermano que me escuchas, la persona que ha muerto en Cristo está descansando, esperando la resurrección. Si tú crees que esa persona que fue buena está en el cielo, tienes la tentación de pedirle. Y esto es lo que ha pasado con la iglesia romana por muchos siglos. Aceptaron el dogma de la inmortalidad y entonces han estado invocando a los santos. De ahí que muchos santos les crezca el cabello, que muchas imágenes de santos lloren sangre. De ahí que les crezca el pelo, que les crezcan las uñas. ¿Saben ustedes por qué? Porque el enemigo se aprovecha de tu fe. El ser humano tiene la tendencia de adorar lo que sea. Y cuando no encuentra qué adorar, no ve algo que pueda adorar, entonces hace dioses. Se imagina que el sol es un dios, que la luna es un dios. Así pasó en la antigüedad. Pero la palabra de Dios dice, pero Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Jesús regresó a Betania y dice que llegó con Marta y con María y habían pasado 4 días, un hombre muerto de 4 días, un cadáver. Y Marta le dice, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Jesús le dice en el 25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Futuro, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y le llevaron al sepulcro. Y le dijeron, Señor, aquí está. Y Jesús, cuando vio la multitud llorando, y vio el sepulcro, vio a Marta llorando, vio a María llorando, y él se conmovió tanto, porque Jesús se conmueve cuando ve que tú pierdes un ser amado. Y Jesús, dice la Biblia en el 11:35, Jesús lloró. ¿Saben? El corazón de Jesús fue quebrantado. Y dijo, ¿dónde le pusieron? Llévenme, quiero verlo. Lo llevaron al sepulcro. Y cuando estaban cerca había una piedra puesta enfrente. Y dijeron los presentes, Señor, no podemos acercarnos porque el olor ya es intenso, dice, como dice la Biblia, hiede ya. Y Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees cosas muy grandes verás? Y se acercó a la tumba de Lázaro. Y entonces hizo una oración, le dijo, Padre, te doy gracias porque siempre me oyes. Y habiendo dado gracias, dice el 43, y habiendo dicho estas cosas, clamó a gran voz, Lázaro, baja del cielo. No dijo eso. Lázaro, sube del infierno. No dijo eso. Lázaro, ven fuera. ¿Dónde estaba Lázaro? Lázaro estaba en su sepulcro. Y saben una cosa, queridos hermanos, Lázaro resucitó. Si Lázaro estuvo en el cielo o en el infierno, hubiera sido ocasión para que él hubiera escrito un libro grande explicando cosas que vio. Lo triste, queridos hermanos, es que la gente, aún viendo la resurrección de Lázaro, los judíos de aquel entonces, aún querían volverlo a matar.
Es triste, pero eso fue lo que quisieron hacer con Jesús. Quizás esta mañana estés preguntándote y estés diciendo, bueno, pero que no la Biblia habla también de que Jesús prometió a un hombre que lo iba a llevar al cielo inmediatamente después de la muerte. ¿Será que eso es así? ¿Será que el Señor Jesús puede contradecir su propia palabra? Yo quiero que vamos a analizar brevemente esto por el asunto de tiempo. Tendríamos que hacer un tema especial acerca del ladrón en la cruz, acerca de otros temas como la parábola del rico Lázaro, pero me gustaría que analizáramos en breves, como se dice coloquialmente, a vuelo de pájaro, esta historia que se encuentra en el libro de Lucas capítulo 23. En el libro de Lucas capítulo 23, versículo 39, Jesús es crucificado con dos ladrones, uno bueno y uno malo, o los dos eran malos. La Biblia dice que eran ladrones. ¿Saben qué hizo la diferencia de esos ladrones? Es que uno creyó y el otro no. Porque los dos eran ladrones. No hay ladrones buenos y ladrones malos. Los dos eran ladrones, pero uno se atrevió a creer. Por eso es que la Biblia es un mensaje de esperanza, porque no importa lo que tú hayas hecho, mientras tengas vida, tienes oportunidad de entregarte a Cristo Jesús. Y es lo que dice aquí. Dice el versículo 39, y uno de los malhechores que estaba colgando le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le dijo, ¿ni aún temes a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Noten la expresión. El malhechor pidió, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No dijo inmediatamente que yo me muera, por favor, llévame al cielo. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y la respuesta de Jesús. Jesús le dijo, de cierto te digo. Y esta palabrita es el problema que ha confundido al cristianismo. Que, la palabra que. La palabra que no existe en el griego, no existe en el original. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y lo lees así, entonces que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Saben cuál es el problema? El problema es que leemos una historia que fue escrita en Jerusalén, en Judea, en lugares bíblicos, donde se hablaba griego, hebreo y arameo, y queremos entenderlo con nuestro lenguaje occidental, del occidente. Y no puede ser así. Tienes que recordar que la Biblia fue escrita en otra cultura. La palabra que no existe. Si tú quitas la palabra que, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso, depende de dónde vaya el punto. Y como no se acentuaban ni se ponían puntos, puedes poner el punto donde tú quieras y se vuelve una confusión la Biblia. Pero ahí te propongo una buena traducción. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo hoy, punto, estarás conmigo en el paraíso. Y esa es la correcta. ¿Y sabes por qué es la correcta? Podrías pensar, estás forzando el texto para que pueda decir lo que tú quieres que diga. ¿Saben, mi hermano? No podemos forzarlo por la siguiente razón. Por la siguiente razón. Una historia escrita en la Biblia, debemos entenderla a la luz de los evangelios. Porque los 4 evangelios te dan una luz más completa. Como la historia aquella de los niños que fueron de campamento. Y entonces en la noche se toparon con algo grande en la oscuridad. Y tocaban cosas. Y dijo uno, estoy tocando un árbol muy grande. Y dijo otro, no, creo que es una serpiente porque la tengo en mi mano. Y otro dijo, no, son como unas hojas muy grandes que se mueven. Y empezaron todos a describir las cosas que estaban sintiendo en sus manos. Cuando amaneció,
volvieron al lugar y se dieron cuenta que lo que habían estado tocando era un elefante. Y cada quien había tocado una parte y había sacado su propia conclusión. Pero cuando todos vieron el animal completo, se dieron cuenta que habían estado con un elefante. Uno había agarrado la pata, otro había agarrado el moco del elefante y otro había agarrado las orejas del elefante. Y así sucesivamente. Así que la Biblia. Si yo me quedo aquí con esta historia, no sería honesto de mi parte. Y no quiero que sea así. Yo quiero que entendamos que la Biblia no se puede contradecir. En el Evangelio de Juan, capítulo 19, Evangelio de Juan, capítulo 19, para eso está escrito el Evangelio, para que nosotros podamos estudiarlo y a completar nuestra historia de diferentes ángulos. Miren ustedes, la historia de la crucifixión. Número 1, el hombre no pudo estar con Jesús ese día por la siguiente razón. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le dijo, de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. No le dijo, hoy vas a estar conmigo en el paraíso. ¿Se acuerdan que Jesús fue crucificado ¿qué día? Viernes de tarde. Ya era casi momento de que empezara el sábado. Dice Lucas 23 que ya estaba para comenzar el sábado. Y entonces los judíos no querían dejar los cuerpos el sábado ahí en las cruces. Así que tenían que bajarlos de ahí. Y hacían algo muy curioso. Cuando crucificaban a las personas, los bajaban de la cruz y les quebraban las piernas para que se quedaran al pie de la cruz sufriendo su castigo, para que no se fuesen a escapar. Pero si la persona estaba muerta, entonces la dejaban. Mire cómo lo narra el libro de Juan en el capítulo 19, versículo 31. Mire lo que dice. Entonces los judíos, por cuanto era la víspera de la Pascua, para que los cuerpos no quedasen en la cruz el sábado, pues era el gran día del sábado, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de ahí. Versículo 32. Vinieron los soldados y quebraron las piernas al primero, y asimismo al otro que había sido crucificado con él, los dos ladrones con las piernas quebradas. Mas cuando vinieron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Jesús ya estaba muerto y por esa razón no le quebraron las piernas. Pero los otros ladrones, los otros crucificados, estaban vivos y esa es la razón porque le quebraron las piernas. Si estuviera muerto no le hubiesen quebrado las piernas. ¿Qué razón había? Esto indica, amigo y hermano que me están escuchando, que el ladrón arrepentido en la cruz no murió ese día. Entonces no pudo estar con Cristo ese día, hoy estarás conmigo. Porque no murió ese día, puesto que le quebraron las piernas porque no había muerto. Pero esa no es toda la razón. Mire también en el Evangelio de Juan, estamos explicando esto, hermanos, porque muchas personas confunden esta parábola, o esta historia, que dice que Jesús prometió que el ladrón ese día estuvo con él en el paraíso. Y entonces se hace una confusión, una doctrina confusa. Entonces Jesús se lo llevó al paraíso y allá estaba disfrutando el hombre. Eso no ocurrió. No ocurrió. Jesús no le dijo, vas a estar hoy conmigo en el paraíso, porque el paraíso ¿dónde está? Según Apocalipsis capítulo 21 y 22, dice que el paraíso está en medio del trono, en medio de la ciudad, en presencia de Dios, en el trono de Dios. Ahí está el paraíso. Y dice en el Evangelio de Juan capítulo 20, el día de la resurrección. María estaba, 20 versículo 11, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro y llorando bajó a mirar el sepulcro. Vio dos ángeles en ropas blancas que estaban sentados, uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y dijeronle, mujer, ¿por qué lloras? Díceles, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Y como hubo dicho esto, volvióse atrás. Vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Entre lágrimas y confusión, María no sabía que el que estaba atrás de ella era Jesús. Dícele Jesús, mujer, ¿por qué lloras?
¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, el que cuida las tumbas, el panteón y todo eso, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Dícele Jesús: María. Volviéndose ella le dice: Raboni, que quiere decir maestro. Dícele Jesús: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Esto que acabamos de leer ocurrió el domingo de la resurrección. La muerte de Jesús fue el viernes, sábado, domingo, y Jesús le dice a María: no me toques, porque todavía no he subido a mi Padre. Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces, si Jesús no había subido a su Padre al paraíso, ¿cómo entonces pudo haber llevado al pobre ladrón al paraíso? ¿Verdad que es una incoherencia? Y esto, hermanos, se aclara cuando nosotros leemos todos los textos que hablan de un tema. Hay muchos textos más. Por asunto de tiempo, vamos a dejar este estudio hasta aquí. Ojalá que esto te pueda servir de bendición, de estudio. Y querido hermano y querida hermana, puedes compartir este video, compartir esta noticia. Lo más grande que esperamos ahora es la resurrección de entre los muertos. Nuestro Señor Jesús pronto aparecerá. Todo lo que estamos viendo en estos últimos días es lo que Jesús dijo: oiréis de guerras, rumores de guerras, habrán pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Todo esto es principio de dolores. Ojalá que cuando Jesús aparezca, si Dios te llamó al descanso antes, resucites en el día postrero. Pero si eres de los que están vivos cuando Jesús venga, ojalá levantes tu mano y le digas al Señor: bienvenido. Este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Que Dios te bendiga en este momento, que tengas un hermoso sábado, que tengas un buen día, que Dios te bendiga.